Continuamos con más noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Tobías Belgrano para revisar lo que está sucediendo en Medio Oriente entre la desesperación, el hambre, el tema de la ayuda humanitaria que está llegando pero que a la vez no puede ser suministrada. Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente. Tobías, hemos visto lo que ha estado sucediendo durante las últimas horas, pero quisiéramos que nos ayudaras a compartir con la audiencia cómo es la situación que se está viviendo en este momento en Gaza, la magnitud de lo que se está viviendo en este momento luego de la ofensiva que ha intensificado Israel. Bueno, la magnitud del conflicto de Gaza hoy en día está dado por dos factores. Primero y principal, me parece que hay un cambio en la orientación o perspectiva de Occidente para con este conflicto. Históricamente, Occidente, es decir, Estados Unidos y Europa, tiene una postura mucho más favorable a Israel y al gobierno de Israel. Me parece que en este caso hay un cambio de perspectiva que tiene que ver un poco con un cambio para mí en la matriz migratoria de los países. Es decir, el crecimiento muy extendido de países, de migrantes de países musulmanes a países europeos y también a los Estados Unidos, generó un cambio también en la perspectiva de cómo se ve el conflicto de Israel-Palestina, particularmente en Europa, y en Estados Unidos llega a estar un poco más dividido entre demócratas y republicanos, pero también con Donald Trump un poco cambiando su perspectiva o poniéndose en una posición un poco más tibia, sobre todo respecto a las declaraciones de los últimos días, donde busca hacer un acuerdo con Arabia Saudita, se acerca a hacer un acuerdo con Irán, o sea, digo, hay un acuerdo nuclear con Irán, es decir, que fue algo que se le criticó mucho al gobierno de Obama, es decir, hay un cambio para mí social o de perspectiva social que tienen los países europeos y los países de Occidente, que tiene que ver con este cambio en la matriz migratoria de los países, que ya tiene, de hecho en muchos países, la matriz migratoria tiende a ser mayormente musulmana, contrario a lo que en algún momento fue que había mucha presencia de comunidades judías o comunidades israelíes dentro de los países europeos que de a poco están empezando a ser un poco superadas por eso. Entonces, por eso de repente tenemos muchos países en el occidente europeo o países anglicanos que cambian su manera de ver este conflicto. Por otro lado, la otra gran magnitud del conflicto tiene que ver con su extensión en el tiempo y por el tamaño y por la implicancia regional que puede tener. En su momento Israel estuvo muy cerca a entrar en un conflicto armado directo con Irán, y eso es algo que puede desencadenar en una guerra regional en un contexto donde también hay una guerra en Europa. Es decir, la escalada de conflictos a nivel internacional puede terminar generando, o según muchos analistas, genera mayores riesgos acercarse a un conflicto global generalizado. Por eso si hay guerra en Europa, si hay guerra en Medio Oriente y después hay guerra en Asia, por ejemplo, con una potencial invasión china de Taiwán, esto magnifica mucho más los conflictos. Por eso el conflicto que está sucediendo en Israel es tan relevante, porque podría llegar a desencadenar en una guerra regional. Por eso muchos están muy preocupados de contener esa situación y que no haya una guerra directa entre Israel e Irán, porque como sabemos muchos proxies de Irán son los que se están enfrentando a Israel en este contexto. Tobías, me llama mucho la atención, como mencionabas también, este tema del cambio que ha habido a nivel social, pero también la comunidad internacional ha cambiado su postura, la presión ahora crece sobre Israel. Sí, por supuesto, la presión a Israel crece a nivel internacional, sobre todo porque, como veníamos diciendo, este cambio social y este cambio en la perspectiva del conflicto que está habiendo, por supuesto no solo de las comunidades migrantes, también de las comunidades locales, porque esta cercanía para las comunidades migrantes genera más empatía hacia un sector u otro. Entonces, este cambio migratorio lo que hace es que las sociedades empujen a los gobiernos y los gobiernos tengan que cambiar su perspectiva. Hace un par de meses Emmanuel Macron analizó o anunció que se iba a reconocer el Estado palestino, lo mismo Irlanda, Canadá también está haciendo lo suyo, es decir, hay como una mayor presión por parte de los países que se da de esta manera, o sea, mediante el reconocimiento del Estado palestino, que eso generaría mucha presión al gobierno israelí. Y de hecho también está habiendo muchos conflictos también por la entrega de ayuda humanitaria, que fue uno de los grandes motivos de conflicto, ya que
parte del conflicto tiene que ver con que Israel quiere manejar el flujo de ayuda humanitaria, ya que están preocupados de que la apertura del territorio de Gaza pueda tener injerencias en su seguridad nacional. Entonces por eso buscan controlar el flujo y las Naciones Unidas quieren controlarlo ellos porque les preocupa cierta animosidad respecto a la entrega de ayuda humanitaria en el territorio de Gaza. Entonces esa es la situación un poco que se está dando de presión por parte de Occidente y por parte de las Naciones Unidas, además de ciertas actitudes que tuvo el gobierno de Netanyahu, como declarar persona no grata al secretario general de la ONU, es decir, pequeñas acciones que fueron haciendo que Israel se vaya aislando también en muchos casos de la comunidad internacional, o por ejemplo la condena que tuvo la Corte Penal Internacional para con Benjamín Netanyahu, que de hecho creo que de hecho es la misma que se le llevó adelante a Vladimir Putin por crímenes de guerra. Tobías, también es muy importante destacar que qué va a pasar con estas partes a futuro. Es posible que puedan llegar a un acuerdo, independientemente de que sea un acuerdo entendiendo los esfuerzos y los impulsos diplomáticos en que lleguen a una negociación, un alto al fuego, la liberación de los rehenes, pero a futuro, independientemente de esto, ¿qué va a pasar? Y también con respecto a la muy polémica solución de dos estados. Un acuerdo permanente a lo largo del tiempo que no implique continuar el conflicto. Israel está muy comprometido a terminar con el mandato de Hamas, que no está pudiendo lograrlo porque no está pudiendo terminar con las cabecillas del gobierno, entonces está como muy difícil poder continuar. O sea, después de 2 años de conflicto, Israel no terminó o no termina de poder exterminar o terminar con las cabezas de Hamas, y Hamas sigue gobernando el territorio, y tampoco termina de rescatar a sus ciudadanos secuestrados, que es uno de los motivos por los cuales el conflicto sigue en el tiempo. Entonces, al no poder rescatar a los ciudadanos secuestrados y al no poder exterminar a Hamas de manera permanente, Israel no va a frenar en este conflicto, y Hamas al mismo tiempo es muy difícil que desaparezca, porque parte de las estrategias que usa el terrorismo en general históricamente tiene que ver con atacar y esconderse entre la población civil, lo que termina generando que la población civil apoye a los terroristas por una cuestión de solidaridad, empatía, porque para los ciudadanos de Gaza, Israel no dejan de ser los israelíes no dejan de ser los externos. Entonces lo que termina haciendo es generar una situación de empatía entre los terroristas de Hamas y la población civil, y el gobierno de Israel es percibido como el externo y es el agresor en la perspectiva de la población civil, que al recibir los ataques que recibe permanentemente por parte de Israel, que está buscando a los secuestrados y está buscando terminar con los terroristas, eso termina generando mucha simpatía por parte de la población civil a los terroristas y termina engrosando las filas de Hamas, con lo cual es muy difícil que ninguno de los dos logre su objetivo. Me parece que el escenario más viable que puede llegar a haber en el mediano plazo es una paz completamente llena de tensión, es decir, continuar con la situación anterior, es decir, que haya una paz muy tensionada y muy sostenida con forceps. Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles de Noticias Globovisión Internacionales. A esta hora, 11:52 minutos, nos acompañaba Tobías Belgrano, experto en relaciones internacionales. Déjenos sus comentarios acerca de lo que hemos revisado anteriormente en este análisis a través de @internacionales_GB.